Pues buen día chicos, el día de hoy vamos a propiamente a comenzar la tercera sesión de esta clase de Derecho Mercantil. Em, y pues bueno, es algo extensa. Vamos a hablar sobre lo que es el derecho de la empresa o el derecho de los negocios mercantiles propiamente. Y solo hablaremos de manera somera sobre em, sobre algunos actos, sobre algunos títulos de crédito. Vamos a hablar un poquito también sobre lo que es la propiedad intelectual para finalmente el poder tocar lo correspondiente a lo que sería la competencia desleal. Les repito, no es, va a ser una sesión un poco extensa. Em, Va a ser un poco extensa la sesión, entonces cualquier situación que tengan, sí les recomiendo que se contacten conmigo en la semana. Yo procuraré el darles algún otro material, independientemente de lo que ya esté cargado en la plataforma, justo para que puedan seguir profundizando. Em, y lo que sí les pediría es que, como de nueva cuenta les mencionaba, es poco es poca la sesión para todo lo que vamos a estar hablando. A ver, eh, pero pues vamos a procurar que sea como lo más entendible. Les repito, si necesitan como un poco más de material, por favor, infórmenme para que se los pueda compartir. Únicamente vamos a tratar eh, en esta sesión lo correspondiente a lo que sería un solo contrato en materia mercantil y dos títulos de crédito. Me encantaría que viéramos un poco más, sin embargo, derivado como de pues sí, o sea, del tiempo que tenemos precisamente para poder compartir lo relativo a sí, lo relativo propiamente a la sesión, pues pues tendríamos que tener más tiempo, ¿no? Propiamente, entonces sí les voy a pedir que ustedes de manera individual, pues sí procuren propiamente lo que es propiamente la actividad. Permítanme. Eh, em, entonces, pues les repito, va a ser una sesión un poco extensa. Hola, buen día, Abraham. Y pues bueno, vamos a comenzar esto porque sí va a ser algo larguito. Y bueno, em, como recordarán, en la sesión anterior veíamos precisamente cuáles eran las sociedades mercantiles, establecíamos que era un contrato. Y pues bueno, vamos a dar un poquito igual en materia laboral, pues hablábamos de que un contrato pues es un acuerdo entre dos o más personas que crean derechos y obligaciones. Em, Como lo habíamos visto en la primera sesión, en materia mercantil, pues el Código de Comercio y la diferente legislación a la cual tenemos que atender, pues al final del día no contempla como todos los supuestos. Tenemos que irnos a la supletoriedad que nos marca precisamente el Código de Comercio con respecto a aquellas disposiciones que no se contengan en la legislación mercantil, y tendríamos que ir propiamente a lo que establece el derecho común, en este caso que es el derecho civil propiamente. Y pues sí, sí es y muy importante el que recuerden que toda la supletoriedad en cuanto a materia mercantil, pues va a ser materia civil, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Precisamente que, ya lo decíamos, el Código Civil va a establecer
que por contrato debemos entender el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear derechos y obligaciones. Em, ¿qué es expresamente, y ya en su momento les había comentado, aquí va una D en vez de una S, que precisamente el derecho mercantil normalmente va un poquito más adelante con respecto a lo que son las materias de derecho civil, cuando ya uno pasa a ver personas, pasó a ver los bienes y los derechos reales, que propiamente son los objetos de las obligaciones, y posteriormente pues ya el curso de obligaciones, ¿no? Que precisamente pues se da como todo el contexto que debe de tener una relación jurídica, que es lo que nos está obligando propiamente pues las partes, a partir del principio del derecho pacta sunt servanda, que es las partes se obligan precisamente a un acuerdo de voluntades. Va a haber ciertas limitantes, pero bueno, eso lo vamos a seguir viendo. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que comprender? Bueno, ya les mencionaba, el Código de Comercio propiamente no tiene una esquematización, por así decirlo, como lo tenemos en el Código Civil Federal o en el Código de la Ciudad de México, o en los diversos. eh, Permítanme, perdón. Precisamente en este acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear derechos y obligaciones. Y propiamente, ¿qué es lo que vamos a tener en el Código Civil? Pues si se desglosan cada uno de los contratos, pues obviamente tenemos al rey de los contratos en materia de traslación de dominio, que es el contrato de compraventa. Vamos a ver cuáles son las especificaciones que tiene el contrato de compraventa propiamente en materia mercantil. Hay una infinidad de contratos que podríamos ir desarrollando. Sin embargo, pues ya les comentaba que pues tenemos poquito tiempo, ¿no? Entonces, el estudiar cada uno de los contratos, pues sí es como más extenso, es un poquito más como de meternos, de desentrañar cuáles son los elementos esenciales, cuáles son los elementos que podrían tener de forma. En materia mercantil, pues algunos de estos contratos pues van a tener ciertos requisitos que la misma legislación nos va a solicitar. En materia civil también va a haber algunos, sin embargo también va a presentarse como de una mayor flexibilidad, por así decirlo. Y pues bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? Pues bueno, ya dijimos, los contratos son un acuerdo de voluntades propiamente, y de esto tenemos que desglosar dos principios fundamentales o dos elementos esenciales de los contratos, que por una parte tenemos que es el consentimiento, que es una manifestación de la voluntad, em, en la cual no debe de mediar error, violencia o dolo. Estos propiamente son vicios del consentimiento. Todo acto jurídico y dependiendo también como de la situación, em, presente alguno de estos vicios de la voluntad, va a entender que el acto jurídico puede ser nulo o puede ser inválido, dependiendo como de la situación. Son figuras distintas. En cuanto a la manifestación de la voluntad, hay de dos maneras. Hay una manera tácita, que es propiamente cuando simplemente se queda uno en silencio, no
no realiza, por así decirlo, como una manifestación en cuanto a una firma de un documento, pero pues obviamente se presenta con la manifestación de las acciones, ¿no? Y hay una que es expresa, que propiamente sí hay un documento en el cual em, precisamente se tiene la certeza, o se dice, perdón, también puede ser de manera verbal, se tiene la certeza de que la parte que está contratando pues está de acuerdo con las cláusulas propiamente. Entonces, obviamente en esta expresión de la voluntad, pues esto lo tenemos que tener como muy, 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 muy en claro para poder determinar qué es lo que estamos haciendo. La semana pasada, si no mal recuerdo, les había comentado que en materia mercantil y también en materia civil, pues en muchas ocasiones realizamos actos jurídicos, realizamos contratos en los que al final del día no estamos firmando un documento propiamente. Por ejemplo, cuando ustedes van a la tienda o cuando ustedes van al tianguis y compran algún producto, pues no le dicen al vendedor, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a formular nuestro contrato de compra-venta para poder para que yo pueda adquirir este bien, no sé, el kilo de jitomate, o incluso en las tiendas de ropa, ¿no? O en un centro comercial, vamos a celebrar de manera formal un contrato de compra-venta en la cual nos obliguemos los dos, o sea, realmente pues no tenemos un documento como tal en el contrato, donde estamos firmando, donde pues está firmando también esta parte como del vendedor, ¿no? Estamos realizando los actos, se están configurando, se están perfeccionando y no necesariamente tenemos que tener un documento. Que esto es súper importante, tener conciencia de esta como de esta naturalidad que de pronto pues vamos teniendo al realizar los actos jurídicos. Hay algunos otros actos jurídicos que forzosamente sí tenemos que tener un documento, ¿no? Por ejemplo, con el tema de si están arrendando un hogar, una casa, pues ¿qué es lo que vamos a tener? Precisamente un contrato, ¿no? Vamos a tener un contrato de arrendamiento donde el arrendador va a tener precisamente las condiciones, las cláusulas necesarias para poder dar el uso, el goce y la habitación del bien inmueble propiamente, ¿no? Y donde el arrendatario pues se va precisamente a obligar a pagar lo que correspondería a la renta. Y pues al final del día la existencia de este contrato garantiza, por así decirlo, la seguridad jurídica o en la seguridad en la esfera jurídica, pues de las dos partes, ¿no? Que esto es súper importante, que tenemos que tener conciencia de esta situación. Entonces, bueno, por una parte tenemos el consentimiento y también tenemos el otro elemento esencial de los contratos, que son el objeto. Cuando nos estamos refiriendo al objeto, esta es la cosa que el obligado debe dar o debe hacer o no hacer. También podemos entender que, bueno, esas son las tres naturalezas propiamente de lo que implica una obligación. Todas hay obligaciones de dar, por ejemplo, cuando realizamos una compraventa, nos estamos obligando a entregar el precio propiamente del objeto y en este caso el vendedor está obligado a entregar la cosa. Hay un dar, eh, por ejemplo, aquí pues estamos entregando el precio, se está entregando como contraprestación el dinero, ¿no? Perdón, el objeto. Cuando tenemos una obligación de hacer, pensemos, por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios o como lo vimos, o lo estamos viendo en materia laboral, el contrato laboral, pues propiamente implica una obligación sí de dar, pero también de hacer. En este caso, el trabajador tiene que hacer las actividades para las cuales fue contratado, ¿no? Cuando hacemos un contrato de prestación de servicios, es lo mismo. Em, el prestatario o el prestador de los servicios, perdón, está obligado a realizar lo que el prestatario le está solicitando y para lo cual fue contratado y pues el prestatario lo que tiene que hacer es justo pagar la parte de los honorarios.
O podemos pensarlo también en un contrato de mandato, un poder, por ejemplo. El mandatario está obligado a hacer lo que el mandante le ha solicitado. Pensemos en los abogados. Nosotros pues vamos a tener en muchas ocasiones que hacer todo lo necesario para resguardar la seguridad jurídica de nuestros clientes. Entonces es súper importante el tener conciencia precisamente de esta obligación de hacer. También hay unas obligaciones de no hacer, van a decir, ah, caray, ¿cómo podemos obligarnos a no hacer cierta cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando en el mismo ejemplo que poníamos de el arrendamiento, también tenemos una obligación de no hacer para el arrendador, en el sentido de que no va a molestar al arrendatario en el uso, goce y disfrute de propiamente lo que es el bien inmueble por el que está arrendando, ¿no? No es de que llegue el arrendador y que les diga, ah, pues buenos días, ya me metí al departamento, ya me metí a la casa que están arrendando, y pues me voy a preparar el desayuno, me voy a dormir un rato en las camas, voy a tomar lo que yo quiera del refrigerador. O sea, al final del día, pues el contrato de arrendamiento lo que hace es evitar que el arrendador moleste en el uso y goce de los bienes. Entonces, al final del día, allí se presenta, se configura una obligación de no hacer. Entonces, recordemos, las obligaciones son obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones no hacer. Algunos, en cuanto a la teoría, mencionan que hay una obligación de pago. Sin embargo, esta obligación de pago, que es una forma de extinción de las obligaciones, está contenida en las obligaciones de dar. ¿Sale? ¿Qué tiene, aparte que tener, perdón, valga la redundancia, el objeto? El objeto tiene que tener dos características fundamentales. En este caso, que sea lícito. ¿Qué implica la licitud? Que pues el objeto que vaya a realizar o que se vaya a realizar tiene que estar acorde a lo señalado, lo ordenado por la legislación. Si está fuera de la legislación, ahí nos encontramos con un objeto ilícito y por ende este contrato va a ser inválido. ¿Por qué? Porque el objeto no está cumpliendo una característica que debe de tener para que precisamente tenga validez jurídica. Que, bueno, si lo queremos pensar, este es uno de los problemas que tendría o que tiene precisamente el narcotráfico, en el sentido de que están vendiendo sustancias, productos, mercancías que son dañinas para la salud y que la legislación en materia de salubridad, la legislación en materia penal consideran propiamente ilegales. Entonces, cuando dos personitas, en este caso el comprador y el vendedor, están configurando, están pagando una cantidad y el otro está recibiendo, está entregando la droga, pues obviamente aquí es un contrato de compraventa ilegal, es un contrato de compraventa inválido en el sentido de que propiamente es un objeto que la legislación considera ilegal y pues que no tendría que realizarse. ¿Sale? Entonces, al final del día, pues, la licitud, pues, es que cumpla con la ley. Y, pues, la otra es de realización posible. La realización posible que implica que precisamente exista en la naturaleza y que pueda palparse o que se pueda disfrutar del objeto. Eh, a lo mejor, y bueno, ahorita lo estamos viendo, que por ejemplo, hace unos años, cuando empezó la carrera espacial, pues era ilógico que alguien dijera, ah, pues voy a vender viajes al espacio, ¿no? Al final del día era algo que no sé, para el 1940 era ilógico, era de realización no posible, era imposible de realizarse y por ende, pues este tipo de contratos eran eran inválidos propiamente. Y aquí que tenemos, pues precisamente que pues no tenían una realización posible, era algo que no estaba dentro como del comercio, no estaba dentro de em, pues sí, o sea, como dentro del comercio, no estaba dentro como de las actividades que pues normalmente estaban haciéndose. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final del día, pues no se podía considerar como un contrato válido.
¿Qué pasa cuando los objetos de las relaciones jurídicas que entablamos en cada uno de los contratos empiezan a tener una realización posible? Implica que pues ya pueden entrar y tienen que tener una validez. Por ejemplo, en esta misma situación de los viajes, al espacio, pues en la actualidad, que se ha avanzado bastante en la ciencia, que se tienen otras medidas tecnológicas, que se tienen otros instrumentos, pues ya es posible que civiles puedan contratar un viaje al espacio. Obviamente va a ser carísimo, pero pues que van a, al final del día ya se puede realizar, ¿no? O pues recuerdo de hace un año, año y medio, si no mal recuerdo, por ejemplo, el contrato este de la exploración a las ruinas del Titanic, que se encuentran obviamente a profundidades muy, muy enormes dentro del mar y que pues obviamente implicaba o implica una imposibilidad para poder realizar estos viajes. Cuando fue el accidente, cuando fue el hundimiento del barco, pues era imposible que la gente pudiera acceder a este contrato de prestación de servicios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, la tecnología en teoría permitía que pasajeros fueran en un submarino y pudieran interactuar, por así decirlo, con los restos del Titanic. Obviamente esto generó ya, pues sabemos, una tragedia. Si no mal recuerdo, si fue hace un año, año y medio, en la que al final del día, pues ya tenía como una realización posible, ocurre el accidente y pues bueno, se empieza a cuestionar el mundo jurídico con respecto a, ¿es posible que podamos realizar este tipo de contratos? Eh, ¿Qué vicios podríamos encontrar en este tipo de contratos y qué responsabilidades podríamos tener? Aquí lo vamos a poner que exista. Es un posible que existe en la naturaleza y que esté en el comercio. Estos son los dos puntos fundamentales que tienen que tener sí o sí las, los objetos, los contratos. Estos son sus dos elementos esenciales. Si hace falta uno de estos elementos esenciales, pues ¿qué va a pasar? Precisamente no podemos tener lo que es una concreción de un acto jurídico, en este caso el contrato. ¿Sale? También hay algo que, bueno, ya se los mencionaba ahorita, que tenemos que tomar mucho en cuenta. Vamos a bajar un poco esto, que es nada más y nada menos que la forma. Como ya ahorita se los mencionaba, ¿no? Hay contratos que no necesitan el que los celebremos de una manera escrita o que sea de una manera tangible. Sin embargo, hay algunos otros que la misma legislación o dependen también las costumbres que vaya teniendo como el pueblo originario o las circunstancias sociales, pues nos vayan exigiendo, ¿no? Que obviamente pues ya también lo veíamos con las fuentes del derecho, la costumbre también es una fuente primordial y que pues al final del día se tiene que atender. Entonces, pues ¿qué tenemos que tener con la forma? Pues lo primero es comprender que el Código de Comercio pues nos dice que cada quien se obliga en la manera y en los términos que aparezca que quiso obligarse, es decir, que la validez de un contrato no implica que tenga que cumplirse con una formalidad o que tenga que cumplirse con una especificidad con respecto a las obligaciones, que la forma es algo que por así decirlo es como intrascendente, pero sí hay algunas limitantes. Por ejemplo, en materia de bienes inmuebles, el Código de Comercio el Código de Comercio establece y el mismo Código Civil que en cuanto a la forma, se tienen que celebrar a partir de una escritura pública, es decir, tiene que pasar ante un fedatario público, en este caso un notario, o en algunos casos con un corredor. Entonces, propiamente esto qué implica? Pues que se tiene que cumplir con una forma, ¿no? Una escritura pública es una forma, entonces aquí pues lo podremos
considerar que hay una forma verbal y otra escrita. Al final del día, pues con esta forma lo que busca es darse una seguridad jurídica. En el caso de los bienes inmuebles, lo que se busca es tener una seguridad jurídica de que el que está o el que se presume como el propietario, pues tiene un papel, ¿no? Entonces, esto pues al final del día le da un mejor derecho con respecto al que es el posesionario del bien, ¿no? Este pedazo de tierra es mío, aquí está un papel que es en este caso la escritura pública que emite el notario y que pues me avala propiamente con las facultades y los derechos de los propietarios. Entonces sí es súper importante esta situación. También cuáles nos vamos a encontrar, el tema de los contratos internacionales. Obviamente pues entendemos que es un poco más complicada esta situación en el sentido de que un contrato internacional pues se tiene que ceñir a obviamente la tradición, la costumbre mercantil y pues en el mismo contrato pues se van a establecer los límites para poder determinar cuál va a ser la jurisdicción ante el incumplimiento de algún contrato, cuáles van a ser como las reglas que se van a seguir, porque por ejemplo, hay ciertos países que tienen ciertas costumbres y a partir del sistema jurídico que presenten van a pedir ciertos requisitos. Entonces, al final del día, los contratantes pueden o no obligarse a esta situación. Sí es bien importante que lo contemplemos. ¿Para qué? Para que precisamente se tenga una seguridad jurídica con respecto a estas figuras, ¿no? Ya en una clase creo que también les había compartido que, por ejemplo, hay ciertos grupos sociales que nos piden o que piden ciertos requisitos para que para ellos tengan una validez o una, por así decirlo, limpieza en cuanto a las negociaciones. Tenemos el caso de los judíos, también podríamos pensar con todo el tema de el, el el pueblo musulmán. Pueblo musulmán, pues que también tiene sus tradiciones, tiene sus requisitos, tiene sus circunstancias especiales que les permitan propiamente el realizar estos ciertos actos jurídicos. ¿Sale? Entonces, bueno, esto es como de manera muy general lo que tenemos que entender con los contratos, cuáles son los objetos, cuáles son, los sujetos van a ir cambiando de nombre, precisamente dependiendo como del contrato que se estén celebrando. em, y al final del día, pues sí es importante el que nosotros podamos comprender cómo se va a realizar, que de hecho ustedes en la actividad de esta semana, pues tienen que realizar un contrato. En este caso yo les puse un contrato de compra-venta que pues tiene que cumplir como con ciertas características para que puedan ustedes poco a poco ir desarrollando esta intuición en cuanto a la realización de los contratos, ¿no? Es algo bien importante y de pronto, pues a mí también me ha pasado que cuando me tocan o me piden elaborar un contrato, pues lo primero que hago es qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, pues obviamente lo primero es ir a revisar la ley, si está dentro de los contratos que el mismo código o la misma ley contemplan, pues bueno, ya se tiene la mitad del trabajo hecho y pues también tenemos que revisar ciertas cosas dependiendo de las necesidades de nuestro cliente y de la actividad jurídica económica a la cual se dediquen. ¿Esto para qué? Para poder precisamente brindarle un servicio lo más completo y lo más adecuado, ¿no? Y pues que tengamos todos los supuestos jurídicos bien, bien puestos sobre la mesa. Implica también, conforme la práctica, uno va desarrollando como ciertas mañas, a lo mejor por así decirlo, o ciertas precauciones. ¿Para qué? Para que al final del día los clientes tengan la certeza de que lo que se está realizando, lo que se está contratando, pues tiene la mayor protección jurídica posible. Entonces es súper importante el que tengan conciencia de esto. Em, y pues vamos a entrar ahora sí propiamente a lo que es la compra-venta. Lo primero y que tenemos que diferenciar, vamos a guardar esto.
Perfecto. Y vamos a poner nuestro, el título de nuestro contrato. Eh, bueno, lo primero es establecer qué tipo de contrato es. Es algo que ya tampoco pude profundizar con ustedes. Hay contratos nominados y hay contratos sin nominados. Los nominados son los que propiamente tienen un nombre y están establecidos en la ley, y los innominados son los que no están contenidos dentro de la ley y que propiamente pues son la formulación de, puede haber combinaciones dentro de los mismos contratos que pues pueden tener ciertas características o que comparten ciertas características con los contratos nominados, pero que no lo terminan de ser. Entonces, están estos dos contratos. En el caso de la compra-venta, pues tenemos que decir que es un contrato nominado, que es un contrato de traslación de dominio. Traslación de dominio es que el objeto pasa a ser parte de la esfera jurídica de alguien más. En este caso, se traslada la propiedad de un determinado bien, puede ser un bien mueble, puede ser un bien inmueble, y pues se traspasa, ¿no? ¿Qué es lo que el Código de Comercio no nos dice propiamente lo que es el contrato de compraventa? La definición la vamos a encontrar propiamente en lo que es el Código Civil. La vamos a encontrar en el Código Civil, y lo que nos va a decir el Código Civil es que el contrato de compraventa es aquel por medio del cual uno de los contratantes, que en este caso va a ser el vendedor, se obliga a transferir la propiedad de la cosa o un derecho, y el otro, que es en este caso el comprador, a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero, y que éste tenga el fin de traficar. Esa es la colita al final, es lo que los va a identificar como un contrato mercantil. Si únicamente lo dejamos en cuanto a se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero, nos quedaríamos únicamente con un contrato de compraventa en materia civil. En materia mercantil, lo que nos pide el código y lo que nos dice la legislación es que propiamente tenemos que tomarlo como el que se tenga el fin de traficar. Em, este tráfico, pues es, por así decirlo, como el tema de pues sí, al final del día, el tema de que pues el mercante, pues le va a dar la característica. También aparte del traficar, entonces vamos a poner aquí la definición para que lo vayan teniendo, es contrato por medio del cual los contratantes, por medio del cual, perdón, uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de un objeto o de un derecho. Y el otro se obliga, que en este caso es el comprador, en este caso el comprador se va a obligar a pagar el precio cierto y en dinero. Contratantes. Se obliga a transferir, pues, volvemos, es contrato por medio del cual uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de un objeto o de un derecho, y el otro comprador se va a obligar a pagar el precio cierto y en dinero. Aquí me faltó ponerle el vendedor. Vendedor. Se obliga a transferir la propiedad. Tal. Perfecto. Entonces, si nos quedamos hasta aquí, estamos en presencia de un contrato en materia civil. Esto lo encontramos en el artículo 2248 del Código Civil Federal.
Es ahí donde vamos a encontrar justo la definición del contrato de compraventa y vamos a agregarle esta colita que es y que se tenga el ánimo o fin de traficar. Entonces, al final del día, pues esto es lo que vamos a tener en consideración para la definición del contrato de compraventa. Aparte de esta característica del tráfico, también tenemos que entender la mercantilidad de la compraventa cuando el carácter o el objeto sea de esta naturaleza. En la primera sesión también lo habíamos platicado en el sentido de que propiamente la, de que propiamente pues los objetos pueden tener una naturaleza mercantil que ha sido determinada propiamente por el legislador, que si recuerdan, este era el criterio formal que hablábamos para identificar cuando un contrato, cuando un objeto, cuando un acto jurídico eran de carácter mercantil. ¿Por qué? Bueno, ya lo mencionábamos en la primera sesión, podríamos tenerlo como muy, muy, muy diluido, no podríamos como acertar si estamos frente a un contrato, frente a un acto en materia mercantil. Pues ¿por qué? Porque al final del día nos quedamos como muy limitados en eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente el comprender que en este caso, si el objeto que vamos a vender, que se va a comprar, es un objeto de naturaleza mercantil, porque ya lo veíamos, así lo marca el Código de Comercio, pues propiamente nos vamos a encontrar ante este contrato de esta naturaleza. Y que pues sí es súper importante el que ustedes lo comprendan. Podemos a lo mejor y establecer como todo el contrato de marco, por así decirlo, en materia civil, pero si el objeto es un objeto, en este caso en materia mercantil, pues el contrato deja de ser de materia civil, pasa a ser de materia mercantil y al final del día es lo que nos va a permitir identificar si estamos frente a este tipo de contratos. Que eso es como súper importante para identificar esta naturaleza jurídica. Entonces sí es súper importante el que tengamos conciencia de esto. ¿Sale? Em, Vamos a empezar como a desarrollar el contrato. Em, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar a las partes, vamos a identificar a la forma y también vamos a identificar lo que son propiamente los elementos de manera muy somera, ¿no? Ya lo hablábamos al inicio de la sesión, em, que pues por el tiempo me encantaría ver como todos los tipos de contrato, pero pues no lo podemos hacer. Precisamente el contrato de compraventa creo que es como lo que más se van a estar encontrando en su vida profesional, entonces vamos únicamente a seguirnos a este. Eh, lo primero, ¿cuáles son las partes? Las partes son los sujetos. Los sujetos en este caso son el comprador y el vendedor. Estos son nuestros dos sujetos del contrato. ¿Cuál va a ser el objeto? Pues va a ser la, la cosa como propiamente y el precio. Este va a ser el objeto del contrato. ¿Sale? Recuerden siempre, siempre, siempre para sus contratos. El primerito es identificar cuáles son las partes y lo posterior, identificar el objeto. Pensemos en una cafetería, ¿no?
¿Qué es lo que la cafetería va a estar vendiendo? Pues el café, las bebidas, los postres, todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto? Pues el café, el pastel, el pan, como todo eso. Y cuando nosotros llegamos a la cafetería y nos ofrecen el menú, pues vamos a ver precisamente en el menú la lista de todos pues sí, la lista como de todos los productos y a un ladito vamos a tener el precio. ¿Cuánto cuesta cada cosa? Cuando nosotros solicitamos algo, pues normalmente lo que hacen es, quiero un café americano, nos llevan el café y al finalizar pagamos. Ahí se está perfeccionando precisamente el contrato de compra-venta cuando estamos realizando el pago. Ya se nos ha entregado la cosa, posteriormente realizamos el pago y con eso se perfecciona, se concluye el contrato de compra-venta. En este caso, el vendedor se obligó cuando yo le digo, tráeme el americano, eh, el vendedor se obliga a traer la cosa, ¿no? Me la entrega, en lo que yo me lo estoy tomando, pues ya disfruté de la cosa, ¿no? Es una cosa que al final del día es perecedera, que se termina, que es finita. Entonces, ya una vez que concluí de tomarme el café, y ya cuando le digo, ¿sabes qué? Tráeme la cuenta y yo realizo el pago ya sea de manera en efectivo, por transferencia, pues ahí yo ya que me obligué, porque ya se me ha entregado la cosa, propiamente, pues se cierra el contrato de compra-venta y se ha perfeccionado. Es decir, las dos obligaciones que teníamos, pues se han cumplido, ya no hay motivo de un contrato de compra-venta y ahí se concluye. Em, ya lo mencionábamos, pues que el objeto del contrato debe ser determinado o determinable en cuanto a su especie, existir en la naturaleza y estar en el comercio, que pues bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Tiene que ser lícito, tiene que existir en la naturaleza. Hay cosas que no, que podemos vender y que son de realización futura, ¿sale? Em, Como por ejemplo, pensemos en la gente del campo, en los agricultores. Ellos normalmente cuando ya tienen una cosecha o tienen su pedazo de tierra, pues esa cosecha ya está comprometida. Normalmente ellos ya hacen un contrato con alguien y le dicen, ¿sabes qué? Yo te